vamos a hablar acerca de lo que es una poligonal cerrada. En topografía, la poligonal cerrada corresponde a un procedimiento. Entonces, al igual que en geometría, va a ser una sucesión de líneas y esas líneas, pues cada una de ellas está marcada por puntos. La diferencia con la geometría es que en este momento se estaría trabajando sobre el terreno. Son puntos, los puntos de la poligonal corresponden a puntos de apoyo que nos van a permitir más adelante realizar el levantamiento de todos los detalles del terreno. Una poligonal cerrada es cuando inicias de un punto y al final terminas en el punto en el que habías dado inicio. Vamos a mirar entonces. En este caso nos encontramos una poligonal que inicia en el punto A, punto siguiente sería B, C, D y regresas finalmente al punto A. Esto quiere decir que estaríamos trabajando en este sentido que corresponde al sentido de las manecillas del reloj. Cuando nos movemos de un punto al otro, estaríamos generando unos valores en cuanto a ese movimiento. Los valores de movimiento se le llaman proyecciones. Entonces, si arranco en el punto A y me muevo hacia el punto B, con respecto al norte, este sería el movimiento de A hasta B. Ese valor corresponde exactamente a 1.5 que va de aquí hasta aquí. Ese 1.5 estaría aquí. Cuando me muevo de A hacia B, con respecto al este, tendríamos el movimiento desde aquí hasta aquí. Ese valor sería exactamente 1.5 con respecto al este. Ese valor lo vamos a encontrar aquí. Cuando realizo el movimiento del punto B hacia el punto C con respecto al este, nos vamos a encontrar que el valor corresponde exactamente de aquí hasta aquí. Sería un valor de 2.5. Sería este. Y está aquí. Con respecto al norte, arrancaríamos desde aquí hasta aquí. Este sería el movimiento entre B y C y corresponde a 1.5, pero en este caso sería menos 1.5 porque estoy moviéndome no hacia el norte sino hacia el sur. Entonces, menos 1.5 estaría aquí. Para el movimiento del punto C hacia el punto D con respecto al norte, sería el movimiento de aquí a aquí y ese corresponde exactamente a menos 1. Me estoy moviendo al sur y me estoy moviendo una unidad, ese valor lo encontramos aquí. Con respecto a el este, estaríamos moviéndonos desde aquí hasta aquí. Ese valor serían exactamente 2 puntos y sería negativo porque me estoy moviendo en este sentido. No está aumentando, sino que está disminuyendo, entonces sería menos 2. Cuando me muevo del D hacia el A con respecto al este, el movimiento sería de aquí hasta aquí y también sería negativo, o sea, menos 2 que aparece acá. Y con respecto al norte, perdón, sería desde aquí hasta acá. Ese sería un valor positivo y corresponde a una unidad, o sea que este sería el valor correspondiente. Cuando tomamos todos los valores con respecto al norte, 1,5, menos 1, menos 1,5, perdón, un menos 1 y 1, sumamos todos estos valores de forma algebraica y al final vamos a obtener 0. Quiere decir que con respecto al norte, arranqué de este punto, di toda la vuelta y regresé al mismo punto. Con respecto al este, tengo 1,5, menos 2,5, menos 2 y menos 2, y cuando hago la suma algebraica de estos valores me va a dar 0 también. Ese sería una poligonal cerrada ideal. Cuando mis proyecciones se suman de forma algebraica y me dan 0 con respecto al norte, y las proyecciones con respecto al este también me dan 0. Entonces, eso lo que quiere decir es que arranqué del punto A y regresé exactamente al punto A. Esa sería una poligonal cerrada ideal. Cuando esto ocurre, sería porque está todo en unas condiciones perfectas. Cuando realizas un trabajo de campo y obtienes unos valores, pues esto no va a dar tan perfecto.
la parte angular debes realizarle unas correcciones y a las proyecciones también debes realizarle correcciones. Esos son los procedimientos que veríamos en una próxima oportunidad. Por ahora solamente es para que sepamos de qué se trata una poligonal cerrada y podamos entender que esa definición es porque arrancas del primer punto, regresas a ese mismo punto, entonces la sumatoria de las proyecciones con respecto al norte y con respecto al este te deben dar 0. Con respecto a los ángulos, si trabajas en el sentido de las manecillas de reloj, entonces vas a poder obtener los ángulos externos. Cuando te mueves en este sentido, que es el sentido de las manecillas de reloj, tu primer punto sería 1, el segundo punto sería 2, tu tercer punto sería el 3, este sería tu punto número 4, este sería el 5, este sería el 6, y en ese momento, cuando vamos a tomar los ángulos, tendrías ceros hacia el punto anterior, miras hacia el siguiente y vas a obtener el ángulo externo. En el punto 2, ceros hacia el punto 1, miras hacia el 3, obtienes ángulo externo. Punto 3, miras hacia el punto 2, pones 0 hacia allá y cuando miras hacia el punto número 4 obtienes ángulo externo. Exactamente eso mismo ocurriría aquí y eso mismo estaría ocurriendo acá. Y finalmente aquí obtendrías lo mismo. En el caso de los ángulos internos tu primer punto sería aquí, tu segundo punto sería acá, el tercero acá, cuarto, quinto y sexto, estarías moviéndote en sentido contrario a las manecillas de reloj. En ese momento, cuando vas a tomar cada uno de los ángulos, si estás en el punto 1, tomas ceros al punto último, miras hacia el que va a ser tu segundo punto y obtienes ángulo interno. En el segundo punto, ceros al punto 1, miras hacia 3 que sería el siguiente y obtienes ángulo interno. Igual nos ocurriría en todos los vértices. ¿Qué pasa? Si yo trabajo siguiendo las manecillas del reloj, voy a obtener como resultado ángulos externos, que serían todos pues los que están en la parte exterior, como su nombre lo dice. Y si trabajamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, primer punto este, segundo este, tercero este, cuarto este, entonces vamos a obtener todos los ángulos internos. ¿Qué diferencia hay o qué implicaciones tiene este valor? Vamos a mirarlo. Cuando tenemos entonces el recorrido en el sentido de las manecillas de reloj, vamos a obtener ángulos externos. Y cuando hacemos el recorrido de los puntos de la poligonal en el sentido contrario a las manecillas de reloj, vamos a obtener ángulos internos. Para ello, vamos a tener entonces la corrección de los ángulos que vamos a poder realizar. La sumatoria de los ángulos en cuanto a ángulos externos se refiere sería esta fórmula que tenemos aquí. Cuando tienes ángulos externos, la suma de los ángulos debe corresponder a 180 grados multiplicado por n más 2. N corresponde al número de vértices que tiene o de puntos que tiene esa poligonal. Entonces, si tienes una poligonal de 4 puntos, estaríamos hablando que la suma de los ángulos debe corresponder a 180 grados multiplicado por n, que en este caso sería 4, más 2. Eso sería 180 por 6 y finalmente tendríamos una sumatoria ideal de ángulos que corresponde a 1080 grados. Cuando tengamos entonces, se haya hecho el recorrido en el sentido contrario a las manecillas de reloj y obtengas ángulos internos, entonces esa sumatoria ideal corresponde a esta fórmula. Sería 180 grados por n menos 2. En este caso, n va a seguir siendo o va a corresponder al mismo valor. Entonces tendríamos 180 grados por n, que sería 4, menos 2, estaríamos hablando entonces de 360 grados en este caso. Miren la diferencia entonces. Si trabajamos en el sentido de las manecillas de reloj, vamos a obtener ángulos externos y la suma
de esos ángulos va a ser, y la suma ideal, la sumatoria ideal va a ser 1080. Y en el caso de los ángulos internos, tendríamos una sumatoria ideal de 360. Y estos dos valores, si hemos tomado externos o internos según el caso, nos van a permitir realizar después la corrección angular. Espero entonces que les haya sido de utilidad esta definición de poligonal cerrada, que me le den like a este video, y para la próxima ocasión vamos a iniciar ya con la definición y los cálculos de una poligonal cerrada. Suscríbanse a mi canal y me le dan like a este video, y a todos los próximos los espero.